¿Cómo están? Buenas tardes. Claro, justamente en horas de esta mañana fue formalizado el reconocido actor nacional e internacional Luis Ñeco por ser acusado entonces de violencia intrafamiliar. Donde habrían ocurrido estos hechos fue el pasado 12 de junio, miércoles, cuando él tenía un acuerdo con su ex esposa, quien le dejaba una llave en conserjería de su edificio para ir a dejar un familiar al interior entonces de esta vivienda. Fue justamente en esa situación que ella se atrasa un poco, unos minutos, para llegar hasta su departamento para hacer el recambio. Entonces ella se quedaba con este familiar y justamente, según lo mismo que relató la víctima de estos hechos, sería ella la que mencionó que esto fue lo que le provocó un enojo a el conocido actor Luis Ñeco, el hecho de que ella se haya atrasado unos minutos al llegar hasta el departamento. Ahí entonces se produce toda esta situación incómoda donde la víctima lamentablemente resulta herida con un hematoma en el cuello y también un traumatismo en el cuello y en la cabeza, luego entonces que se haya originado esta discusión. Justamente entonces hoy en la mañana fue formalizado el reconocido actor, quedando entonces con la medida cautelar de prohibición de acercarse a la víctima. Esta medida se la pusieron incluso en el momento 1 de que ella fue a hacer la denuncia a Carabineros, ya que una vez que sucede todo este episodio, ella llama a su mejor amiga y le comenta esta situación. Fue su mejor amiga entonces en la que la intensivó a hacer esta denuncia de forma inmediata. Entonces, al momento de hacer esta denuncia fue de tema flagrante y por eso entonces él queda con la medida cautelar antes de ser formalizado. Medida cautelar entonces de prohibición de acercarse a la víctima, que la víctima pidió por favor pueda quedar con esa medida nuevamente una vez él sea formalizado, y justamente quedó entonces con la medida de prohibición de acercarse a la víctima. La investigación va a durar alrededor de 30 días para ver entonces la final condena que podría arriesgar este reconocido actor. Ya sabemos que él fue desvinculado de este programa de talentos de Mega, también de una teleserie en Canal 13, de una reconocida marca de yogur que muchos de ustedes seguros han visto en su casa en los comerciales. También se congeló todo el contrato y la imagen donde él salía en estos comerciales, y además, tras estos hechos, él mismo, Luis Ñeco, fue quien decidió dar un paso al costado. Él estaba dentro del comando del candidato presidencial Ignacio Briones de Bópoli, y él decidió dar un paso al costado entonces y quedar fuera del comando para las próximas elecciones presidenciales. Una situación bastante terrible, tanto para la víctima, para su familia, para todos nosotros también, que sabemos que este tipo de acciones contra las mujeres cada vez se ve más repetitiva, y es por eso entonces que la medida cautelar de prohibición de acercarse a la víctima fue la que se tomó antes incluso de la formalización que incluso se hizo el día de hoy. No pasaron más de una semana y ya fue formalizado de forma inmediata, ya que fue el mismo entonces acá donde nos encontramos nosotros en el Centro de Justicia, que decidieron hacerlo antes posible esta formalización para dejar tranquila a la víctima, en este caso quien sufrió lesiones menos graves, pero que de igual forma este personaje queda con las medidas cautelares entonces de no poder acercarse a ella, tampoco a la vivienda, al departamento donde vive la víctima. También no se puede acercar ni siquiera al trabajo, todo esto en un área de 100 metros cuadrados por lo bajo, que él no podría acercarse hasta al menos, y ya sabremos más adelante lo que dure esta investigación. Son 30 días y veremos con qué otras medidas cautelares esta persona podría quedar. Les mencionaba anteriormente, un reconocido actor, actuado entonces en otras series internacionales, es conocido por todo el país, conocido en el mundo, y que por eso también las medidas que tomaron estas empresas con él de desvincularlo, ya que al ser un rostro bastante conocido y verse involucrado en este tipo de situaciones de violencia intrafamiliar, las marcas entonces deciden de plano retirarlo, congelar toda su participación dentro entonces de los canales de televisión que mencioné anteriormente, y también la reconocida marca de yogur, que es un comercial bastante conocido por todos nosotros, que más de alguna vez lo vimos entonces en la televisión. Exactamente, Silvana, la verdad, partir diciendo que aquí, más allá de si es una persona conocida o no conocida, si es famoso o no es famoso, lo que ha hecho el señor Ñeco es inaceptable. No hay mayor análisis respecto de aquello, y es muestra también de algo que
no se ve que disminuya. Estoy revisando aquí, por ejemplo, las cifras de un estudio realizado por el Instituto Milenio para el estudio de imperfecciones del mercado y políticas públicas, y que da algunas luces respecto de esta situación, de cómo han aumentado en la pandemia y con las cuarentenas la violencia intrafamiliar, la violencia contra la mujer. Han bajado las denuncias un 9,6%, pero las llamadas de auxilio han aumentado casi un 44%. Entonces, hay personas que simplemente no pueden denunciar, no pueden formalizar una denuncia porque están viviendo con los agresores, pero sí las llamadas de auxilio han aumentado. Entonces, la violencia ha aumentado y el silencio asociado a la violencia también. Es muy, muy triste lo que estamos viendo, y el señor Ñeco va a tener que pagar las consecuencias de esto. Bien por ella que hizo la denuncia, y la persona también que la alentó. Más allá de que sea súper conocido, súper querido o no querido, no tengo idea, sea quien sea. No podemos aceptarlo simplemente. Vamos a ver parte de las declaraciones de la fiscal que está a cargo de este caso, que habla respecto a las medidas cautelares con las que quedó el actor. Se mantiene la medida cautelar de prohibición de acercarse dentro de un radio de 100 metros a la redonda del lugar donde ella vive, trabaje o estudie, o donde accidentalmente la encuentre. Hemos hecho la prevención del artículo 240 del Código de Procedimiento Civil. Y vamos a, y el tema del contacto directo y regular con el hijo queda pendiente de negociación o decisión de un tribunal de familia. Yo voy a fijar 30 días para... La jueza. La jueza, sí, era la jueza. Teníamos la duda, pero era efectivamente la jueza, Claudio, que vuelve nuevamente a decretar, reitera la medida cautelar de no acercarse a 100 metros de la víctima, ni en su lugar de trabajo, ni en su casa, ni en donde ella se encuentre. Sí, mientras los 30 días que dura la investigación. Sí, los 30 días que fijaron que dura la investigación. Respecto a lo ocurrido, esto ocurrió el día 2 de junio del año 2021. Esto se debe a un hecho básicamente bastante familiar, que era que se junta tanto el señor Ñeco con su expareja producto del régimen comunicacional que tienen respecto a su hijo, algo bastante común y corriente. Pero al parecer hubo un problema de atraso de alguna de las partes en esta reunión, en las horas de llegada, lo que exaltó al señor Ñeco. Y aquí necesito la ayuda, que me ayude un poquito en el sono. ¿Describo los hechos que se le imputan al señor Ñeco, que constan en la formalización? Lo que se puede... ¿O nos quedamos...? Yo creo que puede describir los hechos, porque él entiendo que él se molesta, toma a su ex mujer y arremete contra ella contra un mueble dentro de la cocina, tomándola del cuello. Efectivamente, lo que dice la víctima es que en la discusión finalmente la toma del cuello y la empuja contra la cocina, llevándola hasta la pared, donde se golpea además la cabeza y el cuello. Por lo tanto, las lesiones constatadas de la víctima son hematomas en la zona del cuello, lógicamente donde la tomó y la agarró, y el traumatismo que se produce a nivel de cabeza y de cuello también por el golpe contra los artefactos de la cocina. La verdad es que esta señora no tenía, o está bastante confundida con el hecho de denunciar o no. Una amiga la alienta a denunciar, lo que me parece muy bueno, porque en definitiva se estaba nuevamente perpetuando el círculo del silencio dentro de la violencia familiar, y aquí ya habíamos pasado no solamente de violencia psicológica a una violencia física. Ojo que estuvo a punto de irse detenido el señor Ñeco. El fiscal, cuando toma conocimiento de estos hechos, le dice a la jueza, quiero una orden de detención y prohibición de acercamiento. Y la jueza le comienza a preguntar, bueno, ¿de qué se trata esto un poco? Le dice, bueno, y él le comenta que era lo que había relatado a la víctima. ¿Ya? La jueza le dice, fiscal, mira, si usted me permite, estoy viendo la agenda en este momento y tengo audiencia de formalización súper cerquita, para el 8 de junio. Estamos hablando de que esto ocurrió el 4 de junio. Para 4 días está perfecto. Entonces el fiscal dijo, ya, si me tiene audiencia de formalización para el 4 de junio, entonces me desisto de la orden de detención. Porque si lo que estaba pidiendo el fiscal era que se emitiera la orden para pasársela a Carabineros, para que la fuera a diligenciar y tomar detenido al actor y llevarlo y dejarlo preso, como corresponde, en un procedimiento común y corriente de violencia intrafamiliar. Siempre, cuando hay una denuncia de violencia intrafamiliar para los efectos de proteger a la víctima, lo primero que se hace es tomar detenido al agresor, y el agresor pasa control de detención y queda privado de libertad al tiro. Al tiro, de una. Eso es lo primero que ocurre. Entonces, ¿por qué en este caso no se hizo? Porque como ella no era en el momento que estaba denunciando, sino que ya había transcurrido unas horas, el fiscal, cuando toma conocimiento y habla con la jueza para pedir la orden de detención, la jueza le dice, ojo fiscal, tengo la posibilidad de darle audiencia de formalización ahora ya. Y lo otro que también tuvo que ver con esa decisión es que la
la jueza le pregunta, señor fiscal, ¿empadronó testigos? ¿Vio el celular de la víctima? ¿Tiene pruebas? Y el fiscal le dijo no, porque esto acaba de ocurrir hace muy poco, todavía no tenemos pruebas, pero le acabo de levantar la orden para que las policías vayan a hacer levantamiento de testigos, cámaras y todo lo que podamos tener para poder acompañarlo. Día siguiente, toma contacto el fiscal nuevamente con la jueza y le dice que realizó todas las diligencias que le había solicitado, pero que efectivamente solo tenía las conversaciones por WhatsApp que daban cuenta que la víctima había tenido un altercado con el señor en el lugar donde dice la víctima y que eventualmente la forma en que él la trataba en ese WhatsApp daba cuenta de que había o podían generarse hechos de violencia. No hubo testigos y tampoco encontraron nada en las cámaras directamente. ¿La constatación de lesiones aparece después? La constatación de lesiones del momento, cuando la señora ocurre todo esto, la amiga y en definitiva cuando hace la denuncia la mandan a constatar lesiones inmediatamente, un procedimiento completo, lo que se hace con todas las víctimas siempre. Llegan a la comisaría la suben a un radio de patrulla, en el radio de patrulla va a una clínica, a un hospital donde se constatan las lesiones. Aunque sean lesiones de carácter leve, la gente tiene que entender algo, esto es lo que más me interesa, y va a sonar un poco fuerte lo que voy a decir, pero hay veces que la gente dice, no es que solo la empujé, no es que le pegué una cachetada. Lo que tiene que entender usted, que para el contexto de violencia intrafamiliar, cualquier lesión, aunque sea de carácter leve, la ley la aumenta la pena y siempre va a ser considerada menos grave, siempre le va a aumentar el grado. ¿Por qué? Porque se está ocurriendo en contextos de violencia intrafamiliar. Por eso que es súper importante que la gente, no, pero si solamente le puse, no, que solamente le empujé, eso no corresponde y en definitiva la pena se exaspera. Lo que vieron hoy día entonces en la audiencia del 8 es lo que estaba acordado con la jueza y básicamente la jueza, y aquí es lo que yo quiero saber, cuál es la teoría del caso que va a presentar, porque don Luis puede aceptar y decir sí, soy responsable de esto, condénenme, o eventualmente se puede aplicar una suspensión condicional, que es lo que va a ocurrir en este caso lo más probable, porque son los dictámenes de la Fiscalía para este tipo de casos cuando no hay antecedentes penales, no hay antecedentes previos del imputado, entonces lo más probable es que aquí haya una suspensión condicional, pero también eventualmente si un ñeco se puede querer defender y decir, lo que está diciendo esta persona es mentira. Yo quiero ir a un juicio porque yo tengo testigos y tengo las pruebas para acreditar que lo que dice la señora es falso. Entonces también puede que se nos arme un juicio de esto. Eso va a depender de cuál es la estrategia que va a plantear su abogado en el caso. Una pregunta, porque si bien ya ha tenido costos para el actor, incluso hay 30 días para la investigación, si es que llegan a ir a juicio, ¿qué arriesga Luis Ñeco? No va a ser una pena privativa, siempre son penas por la entidad de las lesiones, estamos hablando de penas que van a ser muy bajas. Las condenas efectivas aquí están entre los 40 a 60 días y siempre van a quedar en el evento que hay un juicio. Claro. A ver, lo primero que tienen que entender es que como no tiene antecedentes penales, Luis Ñeco, como no tiene antecedentes respecto a violencia intrafamiliar, lo más probable es que la fiscal tiene la obligación de ofrecer una suspensión condicional. Ya. Porque se cumplen los requisitos que la ley establece para eso. No los voy a later con eso. Ya. Está obligada a hacerlo. Efectivamente. Y lo que tiene que hacer, porque lo hacen en todos los casos, no podrían establecer una discriminación porque él es un actor o una persona conocida, nada. Casi siempre lo hacen en todos estos casos. Ojo que la fiscal puede insistir en no querer darle la suspensión, pero casi siempre van a terminar en eso en este tipo de casos. ¿Qué es lo que puede pasar? Que el señor Ñeco diga, no, yo no quiero suspensión ni nada. Yo soy inocente de lo que está ocurriendo acá. Yo nunca la ataqué a ella. Todo lo que dice ella es mentira. Y yo tengo cómo probarlo. Y quiero ir a un juicio. Y eventualmente se puede abrir un juicio para los efectos determinados. Si de este juicio pueden ocurrir dos cosas, que él sea declarado inocente o que sea condenado. Si él es condenado, es lo que estamos hablando ahora, que es lo que arriesga, que eventualmente hay una pena de que puede llegar, la verdad son bastante bajas, pero sí te mancha el extracto de filiación en las anotaciones de hojas de violencia intrafamiliar. Y para la siguiente vez, te viene con todo. Ya. Se te viene durísimo. Ahora, en este caso es muy difícil que pase algo así, Carlos, perdón, porque está la constatación de lesiones y las marcas son evidentes. Entonces no podría ser un invento esta cuestión. Sí, evidentemente están las lesiones y son lesiones menos graves, no es menor, no es un golpe. A ver, en el círculo de la violencia intrafamiliar, tal como lo decía Claudio recién, el golpe ya es la antesala de incluso quitarle la vida a una persona. Previamente tiene que haber habido mucha violencia intrafamiliar psicológica, de malas palabras, de maltrato verbal, y de hecho debe estar en los mensajes de WhatsApp, porque si alguien se atrasa 10 minutos no es justificación en ningún caso de agredir, de tomar por el cuello y empujarla contra un muro a cualquier persona. Eso es no es normal, para empezar de esa base. Entonces, en estas circunstancias, al generar lesiones menos graves, sumados a los mensajes de WhatsApp o incluso a posibles lesiones o violencia mental o violencia psicológica que puede tener la víctima, porque puede el fiscal solicitar exámenes psicológicos o psiquiátricos de la víctima para saber desde cuánto tiempo tenía este maltrato. Y eso sumado incluso porque hay un menor también involucrado. Entonces,
volvemos y vuelve el ciclo de la violencia. Si el menor ve que es normal la violencia, ese menor lo más probable es que en un futuro, si no tiene tratamiento, lo repita porque es una acción normal que él está viendo. Entonces, el círculo no se acaba. Y aquí es bien delicado lo que está estas circunstancias. Y tal como lo dice Claudio también, si por lesiones menos graves la condena es tan baja, ojo parlamentarios, hay que revisarla porque evidentemente no debería ser tan baja una violencia, porque ¿qué va a pasar? Lo van a condenar, no estoy hablando de esta persona específica, sino que ¿qué pasa normalmente en estos casos? Es condenado, tú me denunciaste, me ensuciaste mis papeles y ya sabemos cuál es el resultado. Nuevamente represalia, Mirna. Sí, bueno, lo primero que me gustaría decir es que si esto lo hubiese pasado a nuestras bisabuelas, tatarabuelas, abuelas, madres, incluso a las mujeres de mi generación y las más jóvenes, pero sobre todo aquellas que tuvieron que mantener el silencio producto de la subyugación económica que tenían respecto de sus maridos, ¿no? En otras épocas las mujeres no denunciaban porque la situación era dramáticamente desigual, o sea, de una simetría entre el proveedor, el hombre, el marido, y la mujer tan grande que significaba básicamente terminar en la más absoluta pobreza. Por eso muchas mujeres callaron. Hoy día la situación es distinta, la mujer tiene otra posición, pero además yo diría que después del movimiento Me Too aquí hay una clarísima un corte, digamos, un antes y un después. Y por lo tanto aquel hombre que le pega a una mujer o que la maltrata, ¿no? Físicamente, no hablemos de femicidio porque bien como dices tú, Carlos, ese ya es el extremo, ¿no es cierto? Es la expresión más brutal de la violencia de género. Pero tiene que pensarla dos veces porque el costo es muy alto, muy, muy alto. Y lamentablemente, si se confirman los hechos, si se comprueba efectivamente que esas lesiones son atribuibles a la acción provocada por el actor Luis Ñeco, la verdad es que la tiene bastante difícil. Ya la tiene difícil, de hecho, ya tiene una situación compleja en Mega. Él tiene varios proyectos, él es una figura pública, él no se puede permitir este tipo de estigmas o de marca, quiero decir, en su conducta, porque la sanción social, independiente de lo que la justicia determine, puede ser peor para él que lo que la misma justicia logra alcanzar. Sí.